Génesis capítulo 9, desde el versículo 3 en adelante. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hemos leído hasta el versículo 7. Génesis 9, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Aquí aparece una palabra muy reiterativa, y es sangre, sangre, sangre. Si se han dado cuenta, aparece muchas veces la palabra sangre, sangre, sangre. Cuando en la Biblia se nombra la palabra sangre, hay un tema con el cual es inevitable que tengamos que meternos. Y es un tema muy importante, el tema más importante, el tabernáculo. En toda la Biblia, a ningún tema se le ha dedicado más capítulos, más versículos que al tabernáculo. Incluso es un tema que atraviesa muchos libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Por qué el tabernáculo es tan importante? ¿Por qué el tabernáculo se nombra en el Antiguo Testamento? ¿Por qué el tabernáculo se nombra en el Nuevo Testamento? Hoy vamos a ver la importancia del tabernáculo debido precisamente a que Génesis 9, cuando leemos desde el versículo 3 en adelante, habla sobre la sangre, la importancia que tiene la sangre. Yo demandaré la sangre, así. Dice el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué habla tanto de sangre, 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 sangre? Hubo una época en la cual los doctores, lo más que podían hacer por una persona, cuando la persona estaba enferma, le extraían sangre. Porque sabían que la persona, la enfermedad que tenía, ese virus, se transportaba a través de la sangre. Entonces le sacaban sangre para extraer el mayor número posible de virus. Y así el cuerpo también producía sangre. Muchas personas se recuperaban con este sistema. Pero con este sistema que tenían los médicos, también mataron a muchas personas. Un presidente de los Estados Unidos, les queda de tarea, averigüen el nombre, murió de esta manera, porque él estaba enfermo. Entonces, como él tenía fiebre, entonces le sacaron sangre. Y como él seguía con fiebre, le sacaron más sangre. Y como seguía con fiebre, le sacaron más sangre. Después dijeron que el presidente de los Estados Unidos había fallecido y dijeron que por la enfermedad que tenía, fiebre. Pero no murió por fiebre. Murió porque fue asesinado. En esta época, cuando la gente ya sabe, cuando la ciencia ha avanzado un poco más, no mucho, pero ha avanzado un poco más, en esta época ya se sabe, el presidente de los Estados Unidos fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado? Porque le sacaron sangre y sangre. Y curiosamente, ese presidente era protestante. Protestante, algunas personas saben qué es ser protestante. Por Martín Lutero, él leyó la Biblia y él se dio cuenta que lo que se estaba enseñando no era conforme al corazón de Dios, sino era tradiciones de hombres. Entonces él generó un movimiento que la gente conoce como el protestantismo. Bueno, muchas personas lo conocen así como el protestantismo porque se expresan del cristianismo de una manera despectiva. Pero como no pueden decir cristiano, porque sería ridículo que dijeran ustedes los cristianos, entonces ahora dicen ustedes los protestantes. Ese término sí es despectivo y es un término que permite que la gente hable como si fuera de una religión que nació en el año 1500, así, ¿sí? Pero cuando miramos el libro de Hechos, realmente lo que sucedió con esa reforma fue reavivar la iglesia que había en la época de los apóstoles. ¿Y cómo se llamaba esa iglesia? Cristiana. A los apóstoles los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, porque ellos hablaban de Cristo. ¿Qué predicaban? El Evangelio.
Las iglesias no hablan el Evangelio, no enseñan el Evangelio, pese a que es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos puso. Y ese fue el video que pusimos ayer, hoy hablamos también al respecto. Antier, ese fue el video que pusimos antier y hoy también hablamos al respecto. Este presidente de los Estados Unidos, ¿qué le pasó? Fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado? Porque le sacaron sangre y sangre y sangre y sangre. Porque la ciencia médica lo único que conocía era que al sacarle sangre la persona podía recuperarse porque le sacaban los virus ahí al sacarle la sangre. Pero ¿qué dice la Biblia? Miremos qué dice la Biblia. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este versículo dice, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Curiosamente, este presidente tenía la Biblia a la cabecera de la cama. Pero él, ¿en quién confió? En los médicos. Y se dejó sacar sangre, 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 sangre. Pero en la Biblia en la cabecera tenía la Biblia. Y la Biblia decía esto, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. También dice la palabra en varias partes, la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne. Lo que es nacido la carne, carne es. Pero la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Entonces, si le sacan a una persona la sangre, ¿qué pasa? La persona muere. Pero, curiosamente, los médicos, sin saber esto, incluso al presidente al que se le sacaron la sangre, ese presidente tenía la Biblia, la leía, pero se dejó sacar sangre, a pesar de que en la Biblia dice la vida de la carne está en la sangre, ¿sí? Entonces, lamentablemente el ser humano, a pesar de que lee la Biblia, muchas veces como tiene su esperanza en algo diferente a lo que está en la palabra. Tiene la esperanza en los hombres, en la ciencia, en una persona que se ve muy estudiada, muy correcta, un nuevo neurocirujano. Así, la gente tiene esperanza en eso. Cuando miramos las películas, donde el ser humano descansa su punto de vista, su opinión, en los hombres, en la ciencia. Cuando el ser humano automáticamente se siente mal o siente algún dolor, ¿piensa en Dios o piensa en ir al médico? Automáticamente dice, ay, sáqueme una cita con el médico porque es bueno que de pronto me examinen y todo eso para saber. No estoy diciendo que eso esté mal, no, tranquilo, sí, vayan al médico. Sí. Conocí a alguien que dijo, si la fe no alcanza, entonces, claro, vaya al médico. Así. Y sí, efectivamente, el ser humano, antes de buscar a Dios, normalmente, ¿dónde tiene la mira? En las cosas de Dios, en las de los hombres. En la Biblia dice también Dios ya qué hizo sobre las enfermedades, pero el ser humano, por su vista, se da cuenta, no, pero es que mire, y sí, bueno, una persona así tiene lógica, no, sí, claro, llévele al médico, claro, tiene que ir al médico, vaya al médico, porque si no va al médico después le dan sentencia de cárcel a una persona que dijo no vaya, no es no vaya, no, solamente estoy hablando desde dónde tenemos la mira, en las cosas de Dios o en las cosas de los hombres. ¿Qué le pasó al presidente de los Estados Unidos? Él era representante del cristianismo, del protestantismo. Él tenía una Biblia, él todos los días leía la Biblia, pero curiosamente se dejó sacar sangre, aunque en la Biblia dice, y no digo que no dejarse sacar sangre, no estoy hablando como una doctrina de no se deje sacar sangre, no estoy diciendo eso, no. Solamente que se dejó sacar sangre hasta el punto que murió. Eso es lo que estoy hablando, ¿no? Para que nadie se vaya a confundir. Ahora no alguien vaya a decir, entonces no dejemos hacer transfusiones. No, yo no estoy hablando de eso. Hay una religión que habla así, pero yo no estoy diciendo eso. Sí, yo no estoy diciendo eso. No, hay ocasiones que es necesario donar sangre. Es necesario a veces también que le inyecten a uno sangre. Si la persona sufrió un accidente, pues el médico lo auxilia y le inyecta sangre. Ahora, tampoco estoy hablando en contra de la medicina, no. Espero que no me malinterpreten, ¿no? Estoy hablando únicamente el corazón del ser humano. ¿Dónde tiene la vista? ¿Realmente tiene la vista en las cosas de Dios o en las de los hombres? Como inevitablemente vamos a hablar de la sangre, entonces inevitablemente vamos a hablar del tabernáculo. ¿Dónde se derramaba más sangre? En el tabernáculo. Lamentablemente no tengo preparada una imagen del tabernáculo, pero voy a buscar una mientras tanto. El tabernáculo era algo así como una carpa, por decirlo de alguna manera. Como una carpa no, tenía unas paredes que eran de tela. Y adentro había un altar del holocausto, donde se quemaba la ofrenda. Pero también ¿qué tenía? También tenía un lugar que se llamaba el lugar santo. Antes del lugar santo tenía una fuente de bronce, un lugar que se conoce como el lugar santo,
y un lugar que se conoce como el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban relativamente pegados, pero realmente había un velo que separaba un lugar del otro. Y no sé si sepan qué sucedía entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Voy a escribir acá, voy a escribir tabernáculo. Quiero mostrarles una imagen del tabernáculo. 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 Entonces, bueno, algunos lo conocen como el tabernáculo de Moisés, pero no, no es el tabernáculo, es el tabernáculo celestial. Hay dos tabernáculos, uno que se hizo en el cielo, ya perfecto, encontré imágenes. Uno que se hizo en el cielo y uno que se hizo en la tierra, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí, uy, wow, aquí hay una imagen muy bonita, pero tiene errores. Esta no tiene errores. Bueno, no sé si la alcancen a ver, voy a mostrarla. Sí, sí se alcanza a ver un poquito. Ese es el tabernáculo. Entonces, aquí en el tabernáculo podemos ver el altar donde se hacía el sacrificio de la ofrenda. Aquí está el animalito. Aquí pueden ver las paredes. Las paredes tienen unos postes, ¿sí? 60 más exactamente, por el número del hombre. Y esto es tela, está hecho con tela y está atirantado. Y tiene también sus estacas con las que está atirantado. Cada elemento tiene un significado. Todo lo que está ahí es por algo, no es aleatoriamente. Ah, bueno, y el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí se alcanza a ver un poquito la fuente de bronce y después viene ya, aquí está sin techo. Le rompieron el techo para que se pudiera ver adentro. Está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santo estaba, ya lo habíamos nombrado en algún otro live, estaba el candelabro, la mesa de los panes y la mesa del incienso al frente, formando una cruz. Todo eso tiene un significado, una simbología que el día de hoy no lo vamos a hablar en detalle, pero inevitablemente cada que toquemos la palabra sangre, vamos a hablar del tabernáculo. Sobre el tabernáculo no les hablan en ningún lado. Es más, yo estuve en varias religiones y varias iglesias, por decirlo de alguna manera, que no son iglesias, pero sí eran iglesias delante de los hombres, pero no delante de Dios. Pero ¿qué característica tenían? Si yo llegaba a tocar el tema, ¿me pueden explicar sobre el tabernáculo? Decían, era una tienda ahí donde hacían sacrificios. Eso es lo más que podían explicar sobre el tabernáculo. Pero no, tranquilos, vamos a ver en detalle cada elemento, sus medidas, su material, por qué Dios lo hizo de ese material, qué representa. Y todo está escrito en la Biblia. ¿Por qué es tan importante el tabernáculo? Porque en el tabernáculo el hombre se acercaba a Dios. En el tabernáculo el hombre podía expiar el pecado para acercarse a Dios. Por ejemplo, el sumo sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote una vez al año podía atravesar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Si alguien, ¿qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca de Dios. En el arca de Dios se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿O por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque el ser humano no puede estar cerca de Dios si tiene pecado. Todo lo que había antes del lugar santísimo era para que se realizara precisamente la expiación del pecado. El sacerdote tenía que hacer todo un rito, tenía que coger al animalito y sacrificarlo. Ya les he detallado cómo se sacrifica, pero ahorita resumo así sacrificarlo. Tenía después que rociar la sangre, tenía que lavarse y no podía entrar sin sangre. Tenía que entrar con sangre también al lugar santísimo. Todo se hace con sangre. Dice Hebreos 9:22. Vamos a mirar Hebreos 9:22. Vamos a mirar todo Hebreos 9. Porque para hablar del tabernáculo, todo el libro de Hebreos está saturado del tabernáculo. Por eso les digo que es muy importante hablar del tabernáculo. Eviten distraerse, no se pongan a leer los comentarios, no se pongan a contestar. Acuérdense, deslicen la pantalla para que puedan escuchar. ¿Por qué es tan importante el tabernáculo? Porque es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, se habla tanto del tabernáculo? Porque es sombra de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo, por eso les digo que cada elemento tiene su importancia, cada elemento tiene su simbología, su explicación. Y la explicación es bíblica. O sea, está en la misma Biblia. La gente casi no lo conoce y le parece aburrido. ¿Y para qué hablamos de esa tienda que se hacía? Sí, se hacían sacrificios, pero eso ya no, eso es el viejo pacto. Así la gente se expresa y eso es lo único que puede hablar del tabernáculo. Pero no, tenemos que verlo en detalle. Porque como les digo en el libro de Hebreos, se nombra el tabernáculo y se nombran sus elementos.
Vamos a leer desde el versículo 1 de Hebreos capítulo 9. Espero que tengan Biblia. En vez de estar leyendo comentarios, lean la Biblia. Cojan su Biblia, lean Hebreos 9 desde el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Es lo que les había nombrado ahorita. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y literalmente, ahorita no vamos a hablar en detalle. Estoy nombrando de una manera somera lo que ustedes vieron en la foto que les mostré. Dice, y así dispuesta estas cosas en la primera parte también. El versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, en la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, leímos hasta el versículo 12 para poder explicar más en detalle. Pero es bueno que lean todo el capítulo 9. Bueno, es bueno que lean todo el libro de Hebreos para entender sobre el tabernáculo. Pero antes de leer el libro de Hebreos, lean Levíticos, Números, Deuteronomio, Éxodo, donde está escrito sobre el tabernáculo, el Pentateuco. Es fácil leer el Pentateuco en un día. Entonces lean, inclusive no necesitan leer Génesis, empiecen desde Éxodo hasta Deuteronomio. Pueden leer los 4 libros, no el Pentateuco completo, 4 libros. Los pueden leer en 8 horas. Si empiezan, digamos, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde ya habrán terminado de leer 4 libros de la Biblia a velocidad normal, leyendo una página cada 2 minutos. Léanlos, es importante para que puedan entender el tabernáculo cuando lleguen a Hebreos. En Hebreos se explica sobre el tabernáculo, pero una persona que no haya leído el Pentateuco no va a poder entender qué es el tabernáculo, ni se imagina qué es. Bueno, ya saben, gracias a Dios hay imágenes que pueden buscar en Google donde han hecho maquetas del tabernáculo. Hay errores, por ejemplo, ahorita había una imagen que tiene unas cosas que no son ciertas, pero bueno, hay cosas que sí. Entonces, leímos ahorita hasta el versículo 12, donde dice que Jesús, ¿qué obtuvo? Eterna redención, ¿sí? Cuando les nombré el versículo del capítulo 9 es porque vamos a leer el versículo 22. Vamos a leerlo. El versículo 22 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay personas que han dicho, uy, no me gusta el Antiguo Testamento porque se habla mucho de sangre, así, se refieren a Levítico en especial, se refieren a Levítico, pero no es eso. La palabra, ¿qué es lo que nos muestra a través de la sangre? Como en la sangre está la vida, alguien tenía el sacrificio perfecto, tenía que hacerse carne y habitar entre nosotros, tenía que hacerse como uno de nosotros para poder vencer al imperio de la muerte. Eso que les estoy diciendo está en Hebreos 2, versículo 14. Vamos a leerlo. Hebreos, más exactamente, vamos a leerlo exactamente como está. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: así pues que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se está refiriendo a que nosotros tenemos cuerpo humano. ¿Sí? Dice, así como los hijos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Él significa nuestro Señor Jesucristo, cuando dice Él, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en Génesis 3, la profecía que dio Dios, era necesario que Satanás le pisara. Satanás iba a meterse con la simiente de Dios, pero Dios iba a aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Entonces lo que está diciendo este versículo es eso. Está diciendo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse carne, tuvo que meterse en este cuerpo de carne, así como nosotros estamos en un cuerpo de carne que es tentado en todo. Él tuvo que meterse en un cuerpo de carne. ¿Para qué? La paga del pecado es la muerte. Para que el pecado fuera pagado, alguien tenía que morir. Por eso tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso dice la Biblia que por su sangre, por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos eterna redención. Lo hemos leído. Bueno, ¿qué significa eterna redención? Que la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo no es momentánea, es para siempre. Inclusive, aquí en el capítulo 9, no alcanzamos a leer ese versículo, pero habla de la consumación de los siglos. Muchas personas no saben qué es la consumación de los siglos. Quisiera tener acá el tablero para explicarles, pero vamos a usar una hoja para hacer dibujitos. Vamos a hacer dibujitos en hojas. Yo voy a coger aquí hojitas. Para que la transparencia no afecte, voy a coger varias hojitas. Entonces voy a coger así varias hojitas y voy a hacer un dibujito. Entonces, ¿qué significa eterna redención? ¿Qué significa consumación de los siglos? Entonces, cuando miramos toda la historia, desde cuando nació el primer hombre hasta cuando está el último hombre, ya les muestro el dibujo, tengan paciencia. Entonces acá voy a escribir uno y voy a escribir último. Último. Entonces aquí escribí, hice una recta, escribí el primer hombre, Adán. Debí haber escrito la palabra Adán. Y aquí escribí el último hombre. Entonces, desde el principio de la creación, desde el primer hombre hasta el último hombre que vaya a existir, esa es toda la línea del tiempo. Acabo de dibujar la línea de la historia del ser humano. Sabemos que hay un fin, sabemos que se acerca un fin. Es más, los que han leído Lucas 10, del versículo 25 en adelante, saben que el fin está cerca. Ya lo hemos explicado también en otros videos del live. Pero bueno, lo que quiero explicar acá es qué es lo que sucedió con lo de la consumación de los siglos. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Vamos a Hebreos capítulo 9. Leamos ese versículo. Pero está en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso les digo que quiero hacer esta gráfica y explicarles esto, porque ahí está hablando de cómo fue que expió el pecado y de qué época expió el pecado. Algunas personas tienen una confusión, algunas personas piensan que fue expiado únicamente el pecado hasta que la persona no se conoce de Cristo. Digamos, el primer día que fue a la iglesia. Entonces, ese primer día lo hacen sentir frío, calor, ganas de vomitar, temblor, muchas cosas. Entonces la persona piensa, ¡ay, tuve una experiencia! Entonces, hasta este momento, pero no. Lo que estamos viendo en la Biblia no es así. Es lo que les voy a explicar hoy. ¿Qué dice el versículo 26? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Pero nuestro Señor Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial. Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo en la tierra. Él estuvo 40 días allá, donde Dios le mostró el tabernáculo del cielo. Y le dijo que hiciera una copia fiel acá en la tierra. Entonces él hizo en la tierra, con los materiales que hay en la tierra, algo parecido, similar, que representa para Dios, a Dios le gustó el tabernáculo que hizo Moisés, porque representa cada uno de los elementos que hay en el tabernáculo celestial, donde Dios estableció ese orden de esa manera para que los pecados fueran expiados, es decir, para volver a unir al hombre con Dios.
Satanás iba a engañar al hombre de cualquier manera. Entonces, Dios puso el árbol de la ciencia, el bien y el mal, para que si lo iba a engañar, lo engañara rápido. Al fin y al cabo lo iba a engañar. Pero hubiera sido muerte inminente si solamente engaña de mil maneras diferentes. Nosotros tenemos una vida, un tiempo limitado. Y en ese tiempo limitado necesitamos conocer la solución. Entonces tiene que haber una culpabilidad para que hubiera una solución. No miles de culpas sin soluciones que nosotros pudiéramos ver. Los ojos de Dios sí lo podrían ver, y Satanás, que es más astuto que todos nosotros, también lo podría ver, pero nosotros no alcanzaríamos a dimensionar eso. Por eso Dios permitió el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, aquí contesto también una pregunta. ¿Por qué Dios permitió ese árbol si sabía que a través de ese árbol toda la humanidad se iba a separar? Era preferible que toda la humanidad se separara en un solo punto y no que la humanidad se separara por el camino. Porque en el momento que Satanás separara a cada uno individualmente, no en una sola, entonces tenía que la unión hacerse individualmente, de diferentes procesos, no podía ser el mismo. Pero tenía que ser una sola causa de la separación para que hubiera una sola causa de la unión. Como lo dicen de alguna manera, sabiduría de Dios, que solamente Dios puede tener. Les voy a contar rápidamente una historia que habla de esta sabiduría. Había un hombre que en una ciudad que era el mejor ajedrecista del mundo. Y afuera de su puerta decía el mejor ajedrecista del mundo. Entonces llegaba un ancianito y el ancianito iba con un burro. Y el burro tenía carga así. El ancianito entonces iba y él iba pensando dónde dejó el burro, porque él tenía que bajar a la ciudad, al pueblo. Y en ese pueblo tenía que hacer unos asuntos y luego tenía que regresar por el burro. Y no podía irse con el burro a la ciudad. Cuando vio que decía el mejor ajedrecista del mundo, entonces el ancianito, ¡trin!, se le ocurrió algo. Le dijo al señor ajedrecista que él tenía deseos de jugar con el mejor ajedrecista del mundo. Entonces él lo menospreció, lo miró y le dijo, ¿pero usted sí sabe jugar? Y le dijo, sí, yo he jugado. Bueno, juguemos, pero si jugamos, ¿qué me da usted? Entonces le dijo, si yo pierdo, le dejo mi burro y le dejo todos los aparejos que traigo. O sea, yo me voy así sin nada. Y si gano, entonces, no, usted me da lo que quiera. Entonces, ¿ah, sí? Pues sí, juguemos. Entonces resulta que jugaron y pues ¿quién ganó? El mejor ajedrecista del mundo ganó. Entonces el viejito quedó sin nada. Y el viejito se fue al pueblo. Cuando regresaba por el camino, entonces le dijo al ajedrecista que si jugaban una vez más, porque él quería recuperar a su burro. Él le dijo, no lo va a recuperar, pero bueno, juguemos. Cuando estaban jugando, entonces resulta que el ancianito rápidamente llegó y jaque mate, le ganó. Y el ajedrecista, el mejor ajedrecista del mundo, quedó sorprendido. Y le dijo, ¿usted cómo hizo para ganarme? ¿Usted cómo hizo? Entonces le dijo, no, es que yo jugaba desde niño y a mí tampoco nadie me ganaba. Entonces se cogió su burro y se fue. El otro quedó pensando, pero no entiendo. Porque el otro sí tenía academia, se había preparado, había estudiado. Entonces lo que estoy mostrando en esta historia que es, de la misma manera como si Satanás hubiera engañado a las personas individualmente, la redención sería muchísimo más difícil, porque tendría que ser un proceso individual. Pero Dios permitió que a una toda la humanidad se hiciera inútil, a una toda la humanidad fuera constituida pecadora por un mismo acto. Entonces hay gente que piensa, uy, pero yo no estoy de acuerdo, me parece injusto que por Adán yo también sea destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué en la Biblia dice que por Adán entró la muerte al mundo y por eso todos pecamos? O sea, yo no estoy de acuerdo, yo prefiero que Dios individualmente, la gente piensa así. Pero Dios es más sabio. Sí, Dios permitió la salvación de una manera mucho mejor. Ni siquiera Satanás se dio cuenta. Satanás creyó que estaba triunfando, pero no estaba triunfando. Ahorita nosotros lo podemos entender. Bueno, les estaba haciendo la gráfica de por qué dice en el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Yo dibujé el principio del mundo, ¿no? Ya les mostré el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, bueno. Entonces resulta que ustedes saben, y ya con esto creo que vamos a terminar, voy a tratar de escribirlo rápido. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo se presentó acá. Aquí se presentó, voy a dibujar una crucecita, entonces ya. Entonces aquí está el primer hombre, ¿no? Primer hombre. Luego está existieron 4.000 años. Después de esos 4.000 años que pasó, llegó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué año es este? Este es el año 0. El año 0. De aquí para atrás, si nosotros empezamos a contar, voy a tratar de hacer la gráfica así, es un poquito complicado, voy a tratar de hacerla. De aquí para atrás,
los siglos iban desde el número más grande hasta el número más pequeño. Es decir, venía el siglo 6000, 4000 antes de Cristo. Luego viene ya 1000 años después, el año 5000 antes de Cristo, el año 4000, el año 3000, el año... Así hasta que fue disminuyendo, disminuyendo hasta que llegó al año cero, ¿sí? ¿Qué pasó en el año cero? Todos nosotros sabemos. Hay algo que partió la historia en dos. Hay algo que generó una división en la historia. Aún en la recta cronológica del tiempo, hubo algo, un acontecimiento especial que partió la historia. ¿Qué fue? Aquí lo dibujé con una crucecita. Pero bueno, no tenía que dibujar la cruz ahí, sino un poquito más adelante. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se hizo carne para, como lo leímos ahorita en Hebreos 2:14, para de esta manera derrotar al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué es el imperio de la muerte? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ahí quién cree que triunfó? Satanás. ¿Qué significa? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos le pertenecen a Satanás. Eso significa. Si una persona medita sobre esa expresión, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ah, ¿toda la humanidad le pertenece a Satanás? Sí. Por eso cuando Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no estaba exagerando al decir que todos. Ahí habían sumos sacerdotes, ahí habían sacerdotes, ahí habían intérpretes de la ley, habían escribas, habían personas que se dedicaban toda la vida a leer la Biblia, a estudiarla. Pero Jesús a esas personas les dijo, todos ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Si las personas conocieran el corazón de Dios, se habrían dado cuenta, aún en Génesis 3, que ya estaban destituidos de la gloria de Dios. No tenía que venir el apóstol Pablo a escribir Romanos 3:23 para decirnos que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Eso ya estaba escrito desde Génesis. Pero el ser humano, como no lo entendió, Dios tuvo que establecer a sus apóstoles, las 12 columnas, para que nos explicaran el Evangelio. El Evangelio es la obra redentora que hizo Dios. El hombre se separó en Adán, pero a través de nuestro Señor Jesucristo fuimos unidos nuevamente con Dios. La gente, ¿por qué se va al infierno? No porque exista el pecado. La gente se va al infierno porque no puede creer que Jesús ya quitó el pecado. Creo que nos pasamos mucho a... Tendré que explicar más adelante, más adelante. La próxima trataré de tener un tablero y dibujarlo mejor. O de pronto usar diapositivas. Algo nos vamos la próxima vez que tengamos que hablar de sangre. Por ahora vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por lo que has dejado escrito en la Biblia. Como dice Isaías 34:16, tu boca mandó y los reunió tu mismo espíritu. No faltó ninguno de ellos, sin que faltase ninguno de ellos, cada uno con su compañera. Porque tú permitiste que la Biblia llegara a nuestras manos para que nosotros conociéramos cómo nacimos nosotros. La condición verdadera, dónde estábamos. Todo ser humano nació destituido de la gloria de Dios. Pero al conocer y al creer lo que está escrito en la Biblia, como dice la misma Biblia, ese es el poder de Dios para salvación. La persona que logra conocer, por ese conocimiento, la persona puede recibir la salvación. Es por un conocimiento. La persona tiene que tener ese conocimiento y tiene que creerlo. De nada sirve conocer algo si no lo cree. Pero para que lo crea, para que tenga fe, en otras palabras, es necesario el oír la palabra de Dios. Y para eso estableciste también que se pudiera predicar tu palabra. Todo lo que has hecho lo has hecho perfecto. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender por qué tú las hiciste así, pero sabemos, gracias a Dios, nos lo has revelado y nos has permitido entender que tú las hiciste así. ¿Por qué? Todavía no sabemos, pero tú las hiciste así. Te pedimos por las personas que entraron hoy por primera vez, que tengan paciencia, que por favor perseveren, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Muchas religiones tienen intereses económicos, muchas religiones no quieren la salvación del alma de las personas, sino quieren hacerlo sentir bien, para que sea como un club social que llaman iglesia. Pero la iglesia tiene una función, volver a unir al hombre con Dios. Permite que las personas que entraron el día de hoy puedan perseverar, puedan sacar tiempo todas las noches a la misma hora para seguir escuchando la predicación del Evangelio, para que la misericordia tuya les alcances y vuelvan sus almas a unirse contigo, vuelvan a recibir el sello, puedan recibir el sello del Espíritu Santo para que la salvación sea algo inherente para ellos. Te lo pido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y personas que asistieron la primera vez. Nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora, todos los días de 9 a 9:30. Hoy se nos fue la mano.
A las 9 de la noche entonces nos vemos mañana, nuestra cita, hora de Colombia, hora de Perú, de Ecuador, de Texas. Chao.